Buenos días con todos. Muchas gracias por la espera. Una vez más estamos aquí transmitiendo eh, en casa por el periodo de cuarentena en Perú. Hoy día tenemos un invitado muy especial. Él es el doctor Antoine Rabatel y él nos va a presentar el estado de los glaciares. eh, qué sabemos de ellos y cómo modelarlos. Un poco para introducir al doctor Antoine, eh, tengo que indicar que él es un investigador científico de la Universidad de Grenoble de Alpes, eso es en Francia. Eh, Su trabajo se basa, bueno, él es glaciólogo y su trabajo se basa en percepción remota como también en expediciones de campo en zonas glaciares, mediciones de balance de masa y energía dinámica glaciar, cambios de volumen de área glaciar, impacto climático en glaciares tropicales y en los Himalayas. Sus intereses en investigación son procesos glaciológicos, glaciología, percepción remótica óptica, el impacto de glaciares sobre regímenes hidrológicos, paleoclimatología y paleoglaciología. Su formación es glaciólogo, pero tiene muchas habilidades en muchas áreas. Él tiene de Google Scholar, su índice H es alrededor de 31 o más, y tiene más de 3.000 citaciones de todos sus trabajos. Bueno, con ustedes los dejo con el doctor Antoine Rabatel. Muchas gracias, Cristian. Buenos días a todos. Gracias por la invitación para poder realizar esta presentación. Voy a hablar en castellano, pero las diapositivas están en inglés. Bueno, sin embargo, hay poco texto en las diapositivas, más que todo son gráficos, mapas, ese tipo de figuras. Entonces, como lo dijo Cristian, estoy trabajando sobre los glaciares de montaña en distintas regiones, en los Alpes, en los Andes, desde el inicio de los años 2000, o sea, casi 20 años. Y en base a monitoreos de campo e imágenes satelitales. Entonces, en la presentación de hoy día, más bien voy a hacer un estado un poco del arte de lo que sabemos ahora de la evolución de los glaciares de montaña y cómo estamos haciendo esas mediciones, cuáles son las metodologías y cuáles son las herramientas también que nos permiten modelar la evolución presente de los glaciares, tanto como la evolución a futuro. Y terminaré con los impactos de esta evolución. Así que no voy a tocar tanto el tema de la relación entre la evolución del clima y la evolución de los glaciares, porque esto fue muy bien presentado por el doctor Matthias Fuhl, que hizo una conferencia la semana pasada y que ustedes pueden encontrar en las páginas del INEIGEM, en el Facebook del INEIGEM. Y entonces más bien voy a dedicar esta presentación sobre aspectos metodológicos. Entonces, la siguiente diapositiva presenta un poco los contenidos de esta presentación con las 4 partes, una síntesis de la evolución actual de los glaciares, por la cual voy a empezar, y después un vistazo sobre las metodologías de monitoreo, tanto como sobre las metodologías de modelación, y para terminar con una parte sobre las proyecciones a futuro de los cambios de los glaciares, tanto como los impactos en términos más que todo de recursos en agua. La siguiente, entonces, antes de empezar, quiero solamente recordar en algunas palabras de qué estamos hablando cuando hablamos de glaciares. Es una masa natural de nieve y hielo, y este hielo proviene del metamorfismo de la nieve, o sea, de la transformación de la nieve en hielo bajo compacción más que todo, y esta masa de hielo mueve o
tiene un flujo desde las partes altas, donde la masa se acumula, que representa la zona de acumulación, hasta las partes más bajas en altura, donde tenemos mucha pérdida de masa por fusión mayormente, y hay ese transfer de masa que está representado en el pequeño dibujo por la flecha azul, desde las partes altas hacia las partes de abajo. Y bueno, dependiendo de las condiciones del clima que favorecen la acumulación o la ablación, calculamos lo que llamamos el balance de masa, que permite saber si al nivel de un año un glaciar va a ganar o perder masa. Y dependiendo de esto, obviamente su geometría va a cambiar. O sea que el glaciar va a tener una superficie, una longitud que puede ser más grande cuando el clima es favorable, o que va a retroceder cuando las condiciones climáticas se vuelven, digamos, peores para los glaciares, o sea, con temperaturas más altas o menos precipitación, etc. Y esos cambios de geometría de los glaciares no dependen solamente del clima, sino también de la dinámica del glaciar. Entonces, este flujo de hielo que viene desde la parte alta hacia la parte baja, y entonces hace que la respuesta en términos de cambios de geometría de los glaciares es una respuesta demorada al cambio climático relacionado a justamente la dinámica del glaciar. Y eso para decir que, y lo vamos a ver a lo largo de la presentación, que para monitorear un glaciar vale la pena monitorear su balance de masa, o digamos lo que se acumula, lo que se pierde en la superficie, y también vale la pena monitorear la dinámica del glaciar, o sea, las velocidades de desplazamiento de la masa del hielo. Y medir esos parámetros también para poder hacer una modelización de estos parámetros, y esto lo veremos a lo largo de la presentación. Entonces, la siguiente diapositiva. Para empezar un poco esta síntesis de lo que sabemos de la evolución actual de los glaciares, presento este mapa que viene del inventario global de los glaciares, que se llama el RGI, el Randolph Glacier Inventory. Y en este mapa pueden ver la distribución de los glaciares sobre todo el planeta, los puntos azules, y estamos hablando de los glaciares de montaña, no estamos tocando a las grandes masas de hielo que son Groenlandia y Antártica, que quedan en blanco en este mapa, pero igual estamos hablando de todos los pequeños glaciares alrededor de esas grandes masas que son Groenlandia y la Antártica. Entonces, todos esos puntos azules que se pueden ver representan los glaciares del mundo, son alrededores de 200.000, un poquito más, y representan una superficie acumulada de casi 700.000 kilómetros cuadrados. Y después aparece un cifro que es 0.4 SLR, que es el Sea Level Rise, y eso representa el potencial de elevación del nivel del mar si todos los glaciares de montañas desaparecieran. O sea, el volumen de los glaciares de montaña representa el equivalente de 40 centímetros de evolución del nivel del mar. Y a comparación de los grandes casquetes de hielo que son Groenlandia y Antártica, obviamente es un volumen mucho más pequeño, ya que esos dos casquetes representan un potencial de elevación del nivel del mar que es más de 60 metros, o digamos un poco más de un orden de magnitud superior a lo de los glaciares. Bueno, sin embargo, mismo si en términos de nivel del mar, el volumen de los glaciares no es tan grande como el de los casquetes de hielo, digamos, el impacto igual existe, y también existe para los recursos hídricos, por ejemplo, también para la temática de los riesgos relacionados a la evolución de los glaciares. Así que vale la pena efectivamente monitorear estos glaciares. La siguiente. En esta diapositiva he presentado un gráfico que viene del Servicio Mundial de Monitoreo de los Glaciares, el WGMS, World Glacier Monitoring Service.
Y esta gráfica representa una síntesis de los glaciares que están monitoreados al nivel de todo el mundo, a nivel global, desde los años 50. Y entonces esta gráfica está construida en base a lo que se llama los glaciares de referencia, o sea que el World Glacier Monitoring Service, que es el servicio que compila todos los datos monitoreados en todas las cadenas montañosas del planeta, ha identificado unos glaciares de referencia y son los que tienen las series de observaciones más largas, obviamente, a lo largo de todo este periodo. Y lo que se puede ver en este gráfico es la evolución del balance de masa anual de esos glaciares de referencia. Y obviamente cuando pueden ver las barras rojas es que hay una pérdida al nivel anual, y las pocas barras azules representan los años de ganancia al nivel global. Y obviamente pueden ver que para todo este periodo de 1950 hasta el presente, la pérdida es obviamente evidente. Y en este gráfico también aparece una curva negra que presenta la pérdida de masa acumulada durante estos 70 años. Y podemos ver con dos líneas que yo adjunté en este gráfico, una amarilla y una verde, que tuvimos un cambio en la tasa de pérdida representada por estas líneas, y con una aceleración bastante importante de la pérdida de los glaciares a partir de la mitad de los años 90 o digamos de los años 2000. La siguiente, bueno, no, un minuto. Lo interesante de este gráfico es que nos da una vista global. Sin embargo, como lo dije, son muy pocos los glaciares que están presentados en esta figura. O sea, podemos preguntarnos si estos glaciares que son considerados como de referencia efectivamente son representativos de lo que pasa para todos los otros glaciares. Y vamos a ver. Entonces, la siguiente. En esta diapositiva presento una figura que viene de un artículo muy reciente de Michael Zemp, que es justamente el director del World Glacier Monitoring Service, una publicación de Michael Zemp y muchos colegas que han participado en este artículo. Y se puede ver en este mapa la pérdida acumulada de los glaciares para distintas regiones. Hay 19 regiones que están marcadas por los polígonos negros, corresponden a las regiones que aparecen en el inventario global de los glaciares, y hay globos de distintos colores. El tamaño de los globos corresponde a la pérdida total de los glaciares de cada una de las regiones para el periodo de estudio, que va de 1961 a 2016. Y el globo que está abajo a la izquierda de color amarillo en el Océano Pacífico representa la pérdida global de todos los glaciares. O se puede ver que durante este periodo la pérdida al nivel global de los glaciares es de más de 9.000 gigatoneladas. Entonces es una pérdida bastante importante. Y el color de los globos corresponde a la tasa de pérdida, o la tasa anual de pérdida, y cuando el color es rojo es para la tasa más importante, la pérdida con una tasa más importante. Y pueden ver justamente que los glaciares de los Andes, que sea en la región tropical o en la región patagónica, son al nivel global uno de los glaciares que pierden masa con una tasa más elevada, junto con los glaciares de Alaska y de la parte de Estados Unidos y Canadá, las Rocky Mountains. Bueno, sin embargo, obviamente podemos ver una variación a nivel regional, ¿no? Tanto de la tasa de pérdida como de la pérdida global, y obviamente esta variación, digamos, espacial de la pérdida está relacionado a distintos factores como climáticos, pero también dependiendo de los procesos y de los parámetros morfotopográficos de los glaciares. La siguiente. En
En esta diapositiva estoy ilustrando otra vez la pérdida de masa al nivel multidecadal, sin embargo haciendo un zoom sobre dos regiones. En el mapa de la izquierda es la cordillera de los Andes, es un mapa que viene de un artículo muy reciente también, liderado por Inés Dussaillant, y que también calculó la pérdida de masa a nivel multidecadal de los glaciares, de todos los glaciares de los Andes. Y la imagen, el mapa de la derecha es algo equivalente, un trabajo que se hizo al nivel de todas las montañas de Asia, desde los Himalaya hasta los Tian Shan, en la frontera norte de China con Kazajstán, Kirguistán. Y en cada uno de esos mapas, el color de los puntos obviamente varía según la tasa de pérdida. Y pueden ver para Sudamérica, en el mapa de la izquierda, que para el periodo de estudio, en ambos casos es entre 2000 y 2018, o sea, los últimos 20 años casi, la pérdida es muy fuerte al nivel de toda Sudamérica, excepto en una pequeña zona al nivel de 30 grados de latitud sur, donde los glaciares han encontrado una pérdida un poco menos importante durante este periodo. Para lo de Asia, lo que se puede ver, algo muy específico a la región del Karakoram, en la parte central oeste del mapa, pueden ver un lugar donde los puntos son de color blanco o ligeramente azules, que representa una estabilidad de esos glaciares o una pequeña ganancia sobre este periodo, y eso es algo muy único, digamos, es lo que llamamos una particularidad o una excepción, en este caso de la región del Karakoram y de los Kunlun, una cadena de montaña al norte de Tíbet. En la siguiente, por favor. Los resultados que presenté anteriormente son mediciones que están realizadas al nivel decadal o pluridecadal, y como lo dije en la primera diapositiva mostrando los resultados del World Glacier Monitoring Service, los glaciares donde realmente teníamos una medición del balance anual son muy pocos, y en esta diapositiva estoy mostrando un mapa de Sudamérica con las series de balance de masa medidas en el campo año por año desde Colombia hasta Tierra del Fuego, y pueden ver, por ejemplo, que para toda la cadena de montaña de los Andes, la cantidad de glaciares para los cuales tenemos una información a nivel anual son muy pocos, unos 20 casi, y con series de datos, series temporales que embarcan como máximo 4 décadas, si mal no estoy, para el glaciar Echauren, que se ubica en los Andes de Chile. Entonces son muy pocos glaciares que están monitoreados. Sin embargo, como lo pueden ver en las fotografías de la parte derecha, el estado de la criosfera de los glaciares en los Andes es muy diverso, con los grandes glaciares que llegan hacia el mar en la parte de los hielos patagónicos, o glaciares cubiertos de escombros, y glaciares grandes, pequeños, etc. Así que obviamente podemos preguntar si los pocos datos que tenemos en los glaciares en los cuales estamos haciendo mediciones realmente representan toda la diversidad que podemos observar en los glaciares aquí en los Andes, pero es equivalente al nivel global. La siguiente, por favor. Entonces, vamos a pasar a la segunda parte sobre el monitoreo, justamente con el monitoreo de campo y los métodos de teledetección. Y en la diapositiva número 10, en la siguiente, presento realmente lo que se mide cuando se hace un monitoreo in situ o monitoreo de campo en glaciar
con un ejemplo aquí del glaciar Songo, que está ubicado en la Cordillera Real de Bolivia. Y entonces hay la foto con los símbolos y a la derecha los distintos parámetros que estamos monitoreando. Entonces, obviamente la superficie del glaciar, los cambios de longitud del glaciar, eso lo medimos con la posición del frente del glaciar, el puntito amarillo, donde el glaciar se termina, y los parámetros muy importantes que permiten calcular este balance de masa del cual hemos hablado, que son la cantidad de masa que se acumula en la superficie y la cantidad de masa que se pierde por ablación, por fusión mayormente, pero también por sublimación. También para entender los procesos y la relación entre la evolución de los parámetros meteorológicos y dichos procesos de superficie, hay que medir los parámetros meteorológicos para calcular lo que llamamos el balance de energía. Y también, como lo mencioné en la introducción, hay que conocer los flujos de velocidad, o sea, hay que medir las velocidades a la cual el glaciar fluye. Otro parámetro que es muy importante es conocer el espesor del hielo distribuido a lo largo de toda la superficie del glaciar. Esto es muy importante para poder hacer modelación de la evolución actual o de la evolución a futuro de los glaciares, porque según la espesor va obviamente cambiar bastante la evolución posible del glaciar. Y también medimos parámetros en la cuenca donde se ubica el glaciar, la cuenca hidrográfica, que son las precipitaciones, tanto como el caudal del río que sale del glaciar. En la diapositiva siguiente podemos ver algunas fotografías de las distintas mediciones que se está haciendo mientras se hace el monitoreo de campo de un glaciar. Y en la imagen de la izquierda es la medición de la emergencia de una baliza, de una estaca, para ver un poco la ablación en la superficie del glaciar. Y también el operador, que en este caso es mi colega Álvaro Soruco, tiene un GPS diferencial en la mano, el cual permite medir el desplazamiento de las balizas y justamente a partir de eso medir el flujo del glaciar, del flujo del hielo. Las otras fotografías de la izquierda representan estaciones meteorológicas que justamente están ubicadas en la morena al lado del glaciar o en la superficie misma del glaciar, donde estamos midiendo todos los parámetros meteorológicos y entre otros la radiación solar, por ejemplo, la radiación de la atmósfera, tanto como la velocidad del viento, tanto como la humedad, la temperatura, etcétera, que permiten justamente poder entender realmente los procesos que gobiernan la ablación de masa en la superficie del glaciar. Y las dos fotos de la derecha ilustran una estación hidrográfica, en la de arriba, que mide el caudal del río que sale del glaciar, y la de abajo es para ilustrar las mediciones de espesor que estamos haciendo con una metodología de radar que permite conocer los espesores caminando a lo largo de todo el glaciar. La siguiente. Estas mediciones las estamos haciendo dentro de un servicio de observación que se llama Glacioclim, los glaciares, un observatorio del clima. Y este servicio de observación está presente en varios lugares del mundo, y en Francia, pero también en Sudamérica, con contrapartes en Ecuador, el INAMI y también la Escuela Politécnica de Quito y otras contrapartes en Bolivia de la Universidad Mayor de Sant Andrés, que son el IGEMA y el Instituto de Hidrología, el IHH. También vamos haciendo los mismos protocolos o haciendo las mismas mediciones en glaciares en los Himalaya y también en la Antártica. Siguiente. Y estos glaciares que vamos monitoreando forman parte de esta red del World Glacier Monitoring Service que aparece aquí en este mapa, y pueden darse cuenta de que al final, a nivel global, son unos 150 glaciares para los cuales existen mediciones de balance de masa, y que eso es muy poco reporte a los más de 200.000 glaciares que existen a nivel global.
Y dentro de esos 150 glaciares tenemos solamente unos 40 glaciares para los cuales la serie de datos es más larga que unos 40 años. O sea que obviamente tenemos bastante poca información directamente proveniendo de las mediciones de campo, y las razones principales es que obviamente mantener un monitoreo continuo durante mucho tiempo requiere esfuerzos bastante fuertes en términos humanos, de tiempo, en términos de financiamientos, obviamente, y entonces son pocos los datos, pero son de un valor muy grande para justamente poder entender la evolución de los glaciares. Y cómo justamente las metodologías de monitoreo de campo no permiten al final medir todos los glaciares, obviamente es de gran interés utilizar los datos de teledetección, y entonces vamos a ver en las diapositivas siguientes justamente algunas metodologías que permiten complementar esas mediciones in situ. Entonces, hablando de teledetección, en esta diapositiva número 14 podemos ver una ilustración que teledetección básicamente pensamos en los satélites. Sin embargo, también existen las fotografías aéreas, que son una fuente de datos muy interesantes, porque existen para casi todas las cadenas de montaña del mundo desde la mitad del siglo XX, o sea que nos permite una profundidad temporal bastante interesante. Y cuando hablamos de datos de satélite, obviamente hay los satélites civiles que existen desde los años 70, pero también existen los datos de los satélites de los militares, que fueron en gran parte puestos a disposición del público ahora, y que tenían una calidad muy buena para los años 60, 70, cuando los satélites civiles en esta época tenían una resolución bastante baja. Y obviamente existen también sistemas de satélites radar o también de satélites con mediciones de LIDAR, que son también útiles para monitorear los glaciares. La siguiente. Entonces, en esta diapositiva hay una pequeña animación, ojalá la puedan ver. Es una animación que fue realizada por un colega, Amaury Dehaech, cuando estaba trabajando en el JPL de la NASA. Son imágenes Landsat que permiten mostrar justamente el flujo de masa de glaciares que se ubican en los Himalaya. En este caso es el glaciar del Baltoro en el Karakoram, en Pakistán, si mal no estoy. O Afganistán. Y estas imágenes también permiten ilustrar un poco lo que se puede medir a partir de los satélites. Entonces, obviamente, se puede medir la evolución del estado de la superficie, la cobertura de nieve, por ejemplo, también el albedo de la superficie del glaciar. También pueden ver que los glaciares están en algunas partes cubiertos de detritos morénicos, son rocas que provienen de la erosión de las paredes. Entonces, esta cantidad de detritos en la superficie tiene un impacto que puede ser fuerte sobre la evolución de la masa del glaciar. Entonces, es un parámetro que también es importante medir. Y al final también la velocidad del glaciar que se puede medir. Entonces, la siguiente diapositiva muestro tal vez la variable que es la más fácil de medir a partir de imágenes de satélite, que es la evolución de la superficie del glaciar a partir de inventarios multitemporales. Aquí hay un ejemplo de trabajos que estoy haciendo en los Alpes de Francia desde varios años, con un inventario multitemporal que va desde los años 70 hasta el año 2015 en este caso. Y este tipo de trabajo existe en la mayoría de las cadenas montañosas para la mayoría de los glaciares del mundo, y hay un programa internacional que se llama GLIMS, Global Land Ice Measurement from Space, que justamente junta todos los shapefiles o los contornos de los glaciares y que pone a disposición de todo el mundo esos contornos para que puedan ser utilizados por cualquiera.
En la siguiente diapositiva voy ilustrando la medición de una segunda variable, que es la variación de volumen del glaciar. Y para poder calcular esta variación de volumen con imágenes ópticas se necesita lo que llamamos pares estereoscópicas de imágenes para justamente poder reconstruir la tercera dimensión y para entonces generar modelos numéricos de elevación. Aquí en el ejemplo tenemos dos imágenes para el año 2003, dos imágenes para el año 2012. Con cada uno de esos pares estereoscópicos se genera un DEM 1, DEM 2, y cuando se hace la resta entre los dos DEM, se puede calcular la variación de la elevación de la superficie del glaciar, que después puede ser traducida en el balance de masa promedio sobre el periodo entre las dos tomas de foto. En la siguiente diapositiva se puede ver un ejemplo de un resultado con un mapa que viene de una publicación de otro colega, Etienne Berthier, para la zona del Massif du Mont Blanc, en los Alpes de Francia, donde se han generado dos modelos numéricos de elevación, uno con imágenes spot de 2003, otro con imágenes Pléiades, que son imágenes ópticas del 2012. Con esas imágenes se generó dos DEM, y con la resta de esos dos DEM pueden ver la pérdida de elevación de la superficie del glaciar, lo que llamamos el DH, y en este mapa más rojo es el color, más importante es la pérdida de elevación de la superficie del glaciar, o digamos que el glaciar está volviendo más fino, lo más rojo, el color aparece en el mapa. Y haciendo una hipótesis sobre la densidad del material que se pierde, en este caso, se puede convertir esta variación del volumen del glaciar en una variación de masa promedia sobre todo el periodo. Esto es el método clásico que se utiliza con dos modelos numéricos de terreno, y recientemente en la diapositiva siguiente se ilustra una metodología un poco distinta que va utilizando modelos numéricos de elevación que vienen del satélite Aster, que tienen una resolución mucho más baja que los modelos numéricos de elevación que se pueden generar con satélites como SPOT o Pléiades o otros satélites de muy alta resolución. Los de Aster tienen una resolución más baja, pero son muy numerosos, o digamos que podemos explotar las series temporales de esos DEM que existen desde el año 2000, y es lo que se ilustra con la pequeña gráfica que está en la parte derecha. Para cada píxel de la superficie de un glaciar se puede generar la tendencia de evolución de la altura de su superficie, y con esa tendencia podemos igualmente calcular el DH del cual estaba hablando, digamos la tasa de cambio de elevación de la superficie del glaciar para cada píxel, y haciendo un filtraje de los outliers que pueden aparecer en esos DEM, que otra vez son de menor precisión o de menor resolución que los de Pléiades o de Spot, pero es algo muy, muy pertinente, porque estos DEM son disponibles a nivel de todo el mundo, y justamente son esos DEM que han sido utilizados por ahora varios estudios, como el de Inés Dussaillant, que presenté antes y sobre el cual voy a regresar en la diapositiva siguiente, o como otros estudios de Fanny Brun o de David Chin en los Himalayas. Y en la siguiente, entonces, podemos ver otro resultado que viene de la publicación de Inés Dussaillant, que trabajó con esta metodología de los DEM multitemporales Aster a lo largo de todos los Andes. Ya hemos visto un mapa en la introducción que presentaba la pérdida sobre todo el periodo de estudio. Ahora en este mapa podemos ver que esta metodología permitió dividir el periodo total de estudio entre dos subperiodos, entre 2000-2009 y 2009-2018, y lo muy valioso de este trabajo es que permite evidenciar para algunas zonas de los Andes tropicales un cambio muy fuerte en la pérdida de masa que ocurrió durante todo este periodo.
Para resumir un poco, este cambio entre los periodos está representado por las varas color lila o color gris que pueden ver en la parte izquierda de la figura, y pueden ver esas varas lila o gris para cada una de las regiones, desde los trópicos internos de Colombia y Ecuador hasta Tierra del Fuego en la parte del extremo sur. Y como lo decía, para los trópicos, la zona tropical, que sean los trópicos internos como externos, que es el caso de Perú y Bolivia, y para la zona patagónica, los campos de hielo, tanto como la Tierra del Fuego, entre los dos subperiodos no hubo mucho cambio en la pérdida de masa, o podemos decir que la pérdida es casi constante, pero para la parte de los Andes centrales, los Andes áridos de Chile a Argentina, tanto como los Andes centrales de Santiago o Mendoza, o tanto como en la parte norte de la Patagonia, se puede ver que la tasa de pérdida de masa ha cambiado de manera muy, muy importante, y esto fue relacionado con la mega sequía que está ocurriendo en esta región desde alrededor de los años 2010. O sea, un cambio muy fuerte en la precipitación que hace que los glaciares van perdiendo mucho más masa. En la siguiente, hago una pequeña síntesis de lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, esos cambios de volumen con las metodologías que presenté ahora se pueden calcular para casi cada uno de los glaciares a nivel individual, para todos los glaciares del planeta. Bueno, para los glaciares muy pequeños, debajo de 0.5, por ejemplo, kilómetros cuadrados, hay todavía un señal ruido o un ratio señal ruido que es un poco fuerte, pero para los glaciares, la mayoría de los glaciares podemos tener resultados bastante confiables. Y hemos visto también que para estos datos, la mayoría de los cálculos se han hecho a partir de los años 2000, justamente cuando empezamos a tener las imágenes Aster, por ejemplo, o cuando empezamos a tener satélites de alta resolución con imágenes frecuentes, como Spot, como Pleiad, etc. Pero existe el material para ir un poco más allá en el pasado, utilizando o explotando las fotografías aéreas que han sido tomadas desde los años 40 o 50. Sin embargo, las fotografías aéreas cubren un área mucho más pequeña, entonces en términos de tratamiento de datos es un trabajo muy ambicioso, y entonces hay que seguir desarrollando metodologías para automatizar el tratamiento de esos datos históricos, diría. Y hay ahora varios colegas a nivel internacional que están poniendo esfuerzos para desarrollar estas metodologías. Hay otros sensores de los cuales no he hablado por falta de tiempo, que son la altimetría por láser. Hay dos satélites muy interesantes, pero más bien para los glaciares grandes, para los grandes casquetes, por culpa de la medición justamente de estos satélites. Y también hay datos de radar, de los cuales no he hablado, y por ejemplo los satélites TerraSAR-X, TandemX, que permiten generar modelos numéricos de elevación también. Y hay estudios que han sido realizados en los Andes en particular, liderados por el equipo de Matthias Braun en Alemania, que también están utilizando estos datos para cuantificar las pérdidas de volumen a escala decadal, digamos. La siguiente, esto es una ilustración de una metodología sobre la cual estoy trabajando desde muchos años para justamente cuantificar la variación al nivel anual. Hemos visto que al nivel decadal hay muchas metodologías, pero que es muy importante también poder cuantificar la variación de masa al nivel anual. Y esta metodología sobre la cual estoy trabajando utiliza lo que llamamos la línea de nieve en la superficie del glaciar, que aparece en esas imágenes de satélite con la línea azul, amarilla. Y esta línea
justamente delimita la zona de acumulación en la parte alta del glaciar, cubierta de nieve, de la parte baja del glaciar, donde el hielo aparece directamente. Y con las imágenes ópticas es bastante fácil de poder seguir la posición de esta línea de nieve en los glaciares y a partir de ella reconstruir el balance de masa anual. Sin embargo, para hacer un trabajo a nivel global hay que automatizar la detección de esta línea de nieve y eso es algo muy o más complejo de lo que se podría imaginar. Y justamente el año pasado hay 3 estudios que han salido con proposiciones de herramientas, de workflow para tratamiento de imágenes y para sacar esta línea de nieve. Y una de las 3 metodologías, la siguiente, fue desarrolladas por un estudiante mío, Luca Davas, que hizo su tesis de doctorado, que defendió en noviembre del 2009, hace algunos meses. Y en esta diapositiva voy ilustrando un resultado principal, bueno, importante de su tesis, y ha trabajado al nivel de los Alpes. Entonces lo que podemos ver en este mapa son los Alpes desde Francia en la parte izquierda hasta Austria en la parte derecha, y en las distintas regiones se pueden ver los círculos de color rojo, digamos, o rosado. El tamaño del círculo está proporcional a la superficie de los glaciares en cada celda de 1 grado por 1 grado, y el color está proporcional a o representa la tasa de pérdida de esos glaciares en cada uno de las celdas. Y obviamente podemos ver que para el periodo 2000-2016, a lo largo de todos los Alpes europeos, no hay mucha variación espacial en términos de pérdida. Hay regiones donde la pérdida es un poco más fuerte, pero bueno, no hay una diferencia muy fuerte. Pero lo que es interesante en el trabajo que Luca ha realizado es lo que aparece en la gráfica interna, donde pueden ver una serie temporal entre 2000 y 2016, y esta serie temporal corresponde a los glaciares de la región número 4, donde midiendo la posición de la línea de nieve de manera automática, Luca ha podido reconstruir la variación anual de balance de masa de estos glaciares. Entonces, en su trabajo de tesis y en un artículo que va a salir pronto en la revista Frontiers in Earth Science, ha calculado o cuantificado el balance anual para casi 250 glaciares a nivel de todos los Alpes, mientras que en esta región, con los datos in situ, tenemos solamente datos para 23 glaciares. O sea que con esta metodología se ha podido multiplicar por 10 la cantidad de información a nivel anual para los glaciares. En la siguiente pueden ver una ilustración de un trabajo que ha sido realizado dentro de la tesis de Luca Davas también, con la participación de una estudiante de máster para 2 cadenas de los Andes tropicales, la Cordillera Blanca, que conocen muy bien, obviamente, al lado de Huaraz, en Perú, y la Cordillera Real en Bolivia. Y para esas 2 cordilleras, utilizando la misma metodología de detección automática de la línea de nieve, se pudo cuantificar las series temporales anuales del balance de masa para 82 glaciares repartidos entre Cordillera Blanca y Cordillera Real. Y para esas 2 cordilleras, para este mismo periodo de tiempo, solamente teníamos 4 glaciares con este nivel de información. O sea que esta metodología es bastante pertinente o potente para poder reconstruir estas series temporales. La siguiente, otra variable de la cual hablé un poco en la introducción, que es muy importante seguir, es el flujo del glaciar. Y aquí en el laboratorio de Grenoble hay varios colegas que están desarrollando un workflow de una cadena de varios algoritmos que permiten, a partir de distintas imágenes ópticas, tanto como imágenes de radar, que sea de Landsat, de Sentinel-2 o de varios satélites, calcular con métodos de correlación el desplazamiento, la velocidad de desplazamiento de los glaciares.
y generar mapas de velocidad de los glaciares. Entonces, en la diapositiva siguiente se puede ver un resultado para la Cordillera Blanca. ¿Sí? Antoine, disculpa, te tengo que interrumpir un momento, hemos tenido un ligero problema técnico. ¿Me puedes indicar en qué diapositiva te encuentras? 26. 26. Ok, ok, Ujú. prosigue por favor, Antoine. Muchas gracias. Entonces, en esta diapositiva pueden ver un resultado de este workflow, de esta cadena de algoritmos que se ha desarrollado dentro del trabajo de Romain Millán, un resultado para la Cordillera Blanca, entonces, con un mapa de velocidades de flujo de todos los glaciares de la Cordillera Blanca de Perú. Y la gráfica presenta otro tipo de resultado que se puede sacar con estos algoritmos, que es la serie temporal de evolución de la velocidad de los glaciares. Aquí es un ejemplo para Nueva Zelanda, donde se puede ver el ciclo, digamos, de variación de la velocidad del glaciar, con la aceleración durante la primavera y el verano y la deceleración durante el periodo invernal, y relacionado con la cantidad de agua que está disponible y que puede facilitar el deslizamiento del glaciar, entonces aumentar las velocidades. En la siguiente, bueno, hago un pequeño resumen de estas metodologías, poniendo o evidenciando los límites. Obviamente, como lo decía, para los cálculos de cambios de volumen, para los glaciares muy pequeños, por debajo de 0.5 kilómetros cuadrados, es todavía bastante difícil de aplicar esas metodologías por culpa de la resolución misma de las imágenes que se está utilizando. Estas metodologías se basan sobre correlación entre imágenes para calcular el desplazamiento, y obviamente la correlación no es tan buena en las partes altas, en las zonas de acumulación, donde obviamente puede haber saturación, donde la nieve brilla mucho más y entonces limita un poco la capacidad de los algoritmos de correlación. Bueno, sin embargo, los datos ópticos y los nuevos sensores como Sentinel-2 permiten tener resultados de muy buena calidad para la mayoría de los glaciares. También existen otras metodologías basadas en satélites de radar para cuantificar estas velocidades de desplazamiento, y bueno, no voy a entrar a detalle por culpa de tiempo. En la siguiente y la última de esta primera parte, presento un portal que pueden ver en internet, del Global Terrestrial Network for Glaciers. En este portal de internet pueden encontrar todos los datos que la gente está dispuesta a poner a disposición, y muchos de los datos que he presentado antes en términos de variación de superficie, variación de balance de masa, variación de volumen, pueden encontrarlos en este portal, y obviamente la cantidad de datos disponible va aumentando a lo largo del tiempo y a lo largo de que la gente pone sus datos a disposición. Pasaremos a la tercera parte de la presentación, en la cual vamos a ver un poco las herramientas de modelación que tenemos para cuantificar la evolución o simular, digamos, la evolución de los glaciares. Y en la diapositiva número 30, bueno, es una introducción un poco para decir que en glaciología, como en geociencia en general, existen un montón de modelos disponibles. Tenemos clásicamente tres tipos de modelos: los modelos parametrizados, que más que todo son basados sobre relaciones estadísticas entre las variables. Después tenemos modelos que tratan de representar los procesos, o de aproximar la representación de los procesos que ocurren en la superficie del glaciar. Y al final tenemos los modelos más complejos, que están basados en las ecuaciones de la física y que tratan de representar de manera explícita, directamente, simular los procesos físicos que ocurren.
Y obviamente, ¿qué modelo vamos a usar? Eso depende básicamente de dos cosas, de la pregunta que queremos estudiar. Si queremos hacer una simulación al nivel global o si queremos hacer un trabajo al nivel del estudio de los procesos, de la simulación de un proceso en particular. Obviamente no vamos a utilizar el mismo tipo de modelo. Y también la utilización del modelo depende mucho de los datos de forzaje que tenemos a nuestra disposición, en términos de datos de meteorología, por ejemplo, datos de evolución del clima o datos también del glaciar mismo. Y solamente para terminar esta diapositiva diciendo que hasta la fecha, la modelación de los glaciares que se está haciendo a nivel global, y lo veremos en la última parte, se realiza más que todo en base a modelos parametrizados, por culpa justamente de que a nivel global no tenemos todos los datos necesarios para utilizar otro tipo de modelos. Entonces, en la diapositiva siguiente, ilustro lo básico que necesitamos para modelar la evolución de un glaciar y podemos ver el pequeño dibujo que aparecía en una de las primeras diapositivas de dibujo de un glaciar para ilustrar que si queremos modelar la evolución de un glaciar, debemos de un lado modelar la evolución de su balance de masa de superficie y también debemos tomar en cuenta, gracias a un modelo, la dinámica del glaciar. Y para esos dos parámetros, esos dos variables, existen, como ya lo dije, varias metodologías, así que por eso puse una cabeza verde feliz, porque existen los modelos, pero para cada tipo de modelo obviamente podemos seguir mejorándolos y para tener una mejor, digamos, representación de los procesos, por ejemplo. Por eso también nos queda trabajo para mejorar esos modelos. En la diapositiva siguiente presento lo que necesitamos en términos de datos para utilizar esos modelos y para simular la evolución de los glaciares. Y obviamente para el módulo de balance de masa necesitamos los forzajes, los forzantes atmosféricos, o sea, las variables atmosféricas que están utilizadas para simular el balance de masa. Y como lo mencionó Matthias Wühl en su presentación de la semana pasada, la resolución que tenemos, la resolución espacial para la cual tenemos esos forzantes, esos parámetros, variables atmosféricas y sobre todo para el futuro todavía es bastante gruesa. Y para hacer trabajos muy finos en glaciares necesitaríamos una resolución espacial de esos datos muy alta, o digamos, yo puse como ejemplo unos 100 metros cuadrados, y eso obviamente todavía no existe. Los modelos globales y los modelos regionales funcionan a escalas kilométricas o más grandes, 10, 20, 100 kilómetros. Entonces, por eso, las simulaciones que se están haciendo a nivel global, por ahora están utilizando parametrizaciones bastante gruesas, digamos, y todavía podemos seguir trabajando mucho para mejorar todo esto. Y otro parámetro que se necesita como entrada del modelo para la evolución futura es la distribución de los espesores de hielo. Y puse una cabeza roja que no está muy feliz porque este parámetro realmente es algo que a nivel global no se conoce. Hay que tener en cuenta, guardar en mente que hay pocos glaciares a nivel global donde tenemos mediciones de los espesores. Entonces se han desarrollado metodologías para simular esos espesores, pero obviamente esas simulaciones tienen bastante incertidumbres, o sea que es muy importante seguir trabajando para tener una mejor estimación de los espesores, tanto al nivel de mediciones in situ como al nivel de simulaciones para mejor representar estas espesores en los modelos que vamos utilizando.
En la diapositiva siguiente ilustro un ejemplo de un trabajo que se hizo sobre el glaciar Songo en Bolivia. En este glaciar tenemos, como ya lo he ilustrado anteriormente, un montón de datos. Este glaciar que forma parte de nuestra red de monitoreo, donde estamos midiendo el balance de masa de campo desde 1991, casi 30 años, a nivel mensual, que es algo único a nivel de todo el mundo. En este glaciar tenemos desde más de 20 años estaciones meteorológicas, tenemos los espesores que han sido medidos en el campo con el radar, etcétera, etcétera. Así que para este glaciar, y bueno, no es el único, hay obviamente otros glaciares, pero es uno de los glaciares para los cuales tenemos realmente muchos datos que permiten utilizar una modelación realmente basada sobre la representación de los procesos y lo que se muestra con los pequeños mapas en la evolución futura de este glaciar Songo para las próximas décadas hasta 2100, donde podemos ver que el glaciar va a perder una gran parte de su superficie y de su volumen, pero que no debería supuestamente desaparecer. En este caso es utilizando un escenario medio, el 4.5, pero mismo utilizando un escenario bastante pésimo, 8.5, supuestamente no tendría que desaparecer completamente este glaciar de Songo, pero reducir mucho, eso sí, cierto. Entonces vamos a ver en la última parte cuáles son las evoluciones futuras que están simuladas ahora al nivel global y cuáles son los impactos de esta evolución. Y bueno, la primera diapositiva para recordar que los impactos realmente para los glaciares de montaña son al nivel de recursos en agua para la irrigación, la producción de hidroelectricidad o también para el consumo humano. Existe también el impacto en términos de riesgos, con el riesgo de las lagunas, que es bastante conocido en la región de la Cordillera Blanca, también de las caídas de seracs o de la destabilización de algunos glaciares, y al final también el impacto sobre la evolución del nivel del mar. La siguiente, en la siguiente diapositiva ilustro justamente este impacto potencial de la evolución del nivel del mar. En la parte izquierda aparece un gráfico donde pueden ver para el siglo XXI las proyecciones, para el final del siglo XXI, las proyecciones en términos de aumento del nivel del mar para los distintos escenarios, el RCP 2.6, que es el más, digamos, optimista, hasta el escenario 8.5, que es el más pesimista. Y para cada uno de los escenarios pueden ver la contribución, las distintas contribuciones, que sea de los glaciares, que aparecen en rojo, o de los grandes casquetes de hielo Antártida y Groenlandia, que aparecen en lila y en verde, y también la expansión térmica del océano, que aparece en azul oscuro. Y lo que pueden ver en este gráfico es que para el siglo XXI los glaciares de montaña, la contribución de los glaciares de montaña va a estar bastante importante y casi de un nivel parecido a la contribución de los grandes casquetes de hielo que son Groenlandia y Antártida. Y en el mapa de la derecha puse este mapa solamente para ilustrar el hecho de que hay un porcentaje muy, muy importante de la población que vive en las zonas costaneras y el color de los países corresponde al porcentaje de población que vive cerca a la costa. Y los rayos rojos representan las costas que están realmente sensibles a la evolución del nivel del mar, y obviamente el impacto puede ser muy fuerte al nivel global para la población en general, tanto como para la economía. En la siguiente voy presentando algunos resultados de un estudio que salió el año pasado, que fue liderado por Regina Ock, y que en esta publicación es la síntesis de un trabajo de intercomparación de modelos que han sido
utilizados a escala global, y son 6 los modelos que han participado en este estudio para justamente hacer un trabajo de intercomparación y ver un poco cómo esos modelos representan la evolución a futuro de los glaciares. Entonces, en esos gráficos, hay 3 gráficos para distintos escenarios, el RCP 2.6 hasta el RCP 8.5, y las curvas representan los distintos modelos que tienen cada uno su nombre, y para cada uno de los modelos se usó datos de 25 modelos climáticos globales, o sea que las líneas gruesas que están en los gráficos representan el promedio para los distintos modelos climáticos para cada uno de los modelos glaciológicos. Y lo que se puede ver es que la pérdida, obviamente todos los modelos están de acuerdo para simular una pérdida a escala del siglo XXI, y esta pérdida obviamente varía bastante de un escenario al otro. La pérdida es más fuerte para obviamente el escenario 8.5, y también vemos que varía bastante de un modelo al otro. Y para el RCP 8.5, por ejemplo, podemos ver que el modelo más pesimista, que en este caso es GLOGM, simula una pérdida al final del siglo XXI para todos los glaciares del mundo de más de 56%, o sea, más de la mitad de la masa glaciar que sería perdida a nivel global. En la diapositiva siguiente presento el mismo tipo de resultados por regiones, y puse un cuadro rojo alrededor de la región de las latitudes bajas, o sea, de la zona intertropical. Y en este caso, lo que pueden ver es en las curvas hay 3 colores, azul, rojo y verde. Los 3 colores corresponden a los 3 escenarios, y las curvas gruesas representan el promedio de todos los modelos que han sido utilizados en este estudio de intercomparación. Y lo que se puede ver, obviamente, es que la evolución a futuro de los glaciares es negativa en todas las regiones, pero también que hay una variación espacial muy fuerte, con zonas donde la pérdida va a ser limitada, digamos, y otras regiones, como es el caso de la zona tropical, también como es el caso de Europa, por ejemplo, o de Escandinavia, o de Estados Unidos y Canadá, donde la pérdida es muy importante, y hasta en algunas regiones una desaparición casi completa de los glaciares. Y es también interesante ver que, digamos, hasta 2050 no hay realmente diferencia entre los distintos escenarios. O sea que cuál sea el escenario que estamos viendo, la evolución de los glaciares hasta 2050 no varía mucho, y eso es porque justamente los glaciares tienen un tiempo de respuesta, y hasta 2050 están recién respondiendo a todo lo que está pasando ahora, y toda la evolución del clima que tenemos desde las últimas décadas. Y después, a partir de 2050, cuando los escenarios climáticos realmente se destacan uno del otro, podemos ver también que la respuesta de los glaciares va cambiando poco a poco, y que la pérdida es mucho más fuerte para el escenario más pesimista, obviamente. En la siguiente diapositiva voy ilustrando los resultados de este trabajo de intercomparación de modelos para la evolución del nivel del mar, y pueden ver la contribución de los glaciares según los distintos modelos, y de izquierda a derecha es según los escenarios, y pueden ver que esa contribución puede variar de unos 50 milímetros en el caso más optimista, hasta unos 18 centímetros en el caso más pesimista del escenario 8.5. Entonces, una contribución de los glaciares al aumento del nivel del mar al final del siglo XXI, que sería casi de unos 20 centímetros en el peor de los escenarios. En la diapositiva o en las diapositivas siguientes voy a presentar algunos resultados en términos de impacto sobre los recursos en agua, y en esta diapositiva 40 se puede ver
un esquema que he tomado del informe especial del IPCC sobre criosfera y océano que salió al final del año pasado. Y en esta figura es bastante compleja, pero hay 4 paneles desde arriba hacia abajo, y los 3 primeros paneles representan distintas escalas de tiempo: la escala decadal, la escala anual o la escala diaria, y el panel de abajo representa la evolución de la cobertura del glaciar y de la nieve dentro de una cuenca hidrográfica. Y para cada uno de los 3 paneles se puede ver la evolución del caudal del río en esta cuenca, dependiendo de la evolución de la cobertura del glaciar. O sea que de la izquierda a la derecha la cobertura glacial va disminuyendo, y entonces podemos ver el impacto a las distintas escalas de tiempo de la evolución de la cobertura glaciar en estas cuencas. Y en el panel de arriba se puede ver al nivel decadal, y podemos ver que cuando el glaciar empieza a retroceder, la cantidad de agua va aumentando hasta llegar a un máximo que llamamos el peak water, y a partir de este peak water la cantidad de agua que viene del glaciar empieza a disminuir, y hasta que el glaciar desaparezca completamente y que ya no tengamos contribución glaciar en esta cuenca. Y en los paneles de abajo podemos ver que la evolución de la superficie glaciar también tiene una influencia sobre la variación del caudal a nivel diario o a nivel anual, digamos, y también al nivel diario. Es por eso que obviamente es muy importante también tener un monitoreo en las zonas de montaña donde la importancia de los glaciares para recursos en agua es importante, y sabemos que en el caso de Cordillera Blanca en Perú es realmente una contribución bastante elevada que tienen los glaciares a los recursos del río Santa. En la diapositiva siguiente, la 41, ilustro, o bueno, más bien dicho, introduzco una publicación que fue realizada por Matthias Huss y Regina O, que fue publicada en 2008, y han estudiado esta evolución del glaciar, del caudal de los glaciares para la mayoría de las cuencas a nivel global donde se encuentran glaciares. Han estudiado 56 cuencas, y en los mapas de abajo pueden ver las distintas regiones, y dentro de las cuales aparece Sudamérica con las grandes cuencas donde aparecen glaciares, y dentro de ellas el río Santa. Y en la diapositiva siguiente es uno de los resultados que pueden ver en esta publicación en términos de fecha del peak water, del pico de agua para cada una de estas cuencas. Entonces han hecho una simulación del periodo para el cual este peak water podría ocurrir a futuro para cada una de esas cuencas, y es interesante ver que, habría que hacer un zoom a nivel de Sudamérica para tener una mejor vista, pero pueden ver que los colores son rojos o amarillos o color naranja, o sea, significa que en la mayoría de las cuencas de los Andes tropicales, en este caso, el peak water ya pasó. Obviamente es un trabajo de modelación, ¿eh? Pero con algunas mediciones que existen, y también con la publicación que había sido realizada por Michel Barrer y colegas al nivel de la Cordillera Blanca, publicada en 2012, se podía ver que efectivamente el peak water en la mayoría de esas cuencas ya había pasado, y entonces que la cantidad de agua que proviene de los glaciares ya empezó a bajar en esas cuencas. En la diapositiva siguiente es un gráfico un poco complejo. Hay bastante información en este gráfico, pero son todas las cuencas que han analizado los autores por regiones: Asia, Europa, América del Norte, América del Sur. Puse un cuadro amarillo para resaltar un poco 2 cuencas de interés para Perú, que es la cuenca del Santa y la cuenca del lago Titicaca. Y para cada una de las cuencas pueden ver 4 columnas que representan distintos meses del año, y para cada columna hay 2 subcolumnas, digamos, y la primera columna representa el periodo 2050, la segunda representa el periodo 2100.
Entonces, en este mapa podemos ver la evolución simulada por el modelo que han utilizado los autores, la simulación del caudal o de la contribución mensual de los glaciares para distintos meses del año y para dos fechas a futuro, 2050-2100. Y cuando el color está rojo, significa una disminución de la contribución del glaciar para los glaciares para estos meses, y cuando está azul significa un aumento. Y el tamaño del círculo es proporcional al porcentaje de disminución o de aumento dependiendo del color. Y lo que podemos ver para las dos cuencas del Santa, por ejemplo, y de Titicaca, es que para los meses de la temporada de lluvia, donde supuestamente la lluvia que cae es un contributor importante al recurso hídrico, al caudal del río, y durante la temporada de lluvia justamente el glaciar tiene menor importancia por culpa de la lluvia que cae. Sin embargo, podemos ver que la contribución que viene de los glaciares igual va a impactar durante la temporada de lluvia con una disminución bastante importante de 5 a 10% de la contribución de los glaciares. Y en la última diapositiva, la 44, ilustro un mapa que también viene de este estudio sobre justamente el cambio relativo del caudal en estas distintas cuencas, y el color de las cuencas corresponde a la importancia de este cambio en porcentaje. Y pueden ver, bueno, tal vez haciendo un zoom, que la cuenca del río Santa tiene un color lila, o sea que se supone una disminución del caudal que podría llegar hasta el 30% del caudal del río. La última diapositiva, la 45, es para terminar con una pequeña síntesis de lo que hemos visto durante toda esta hora. O sea, que hemos evidenciado la aceleración de la pérdida de la masa de los glaciares al nivel global, excepto algunas excepciones muy reducidas. También hemos visto que los glaciares son un contributor muy fuerte al aumento del nivel del mar, que dependiendo de los escenarios climáticos de aquí a 2100, la pérdida de masa de los glaciares podría variar entre el 20, digamos, y más del 50%, y que esto representa una contribución potencial al nivel del mar de 5 a casi 20 centímetros. Bueno, no hemos tocado mucho el tema, pero también Matthias Will había hablado de esto. Obviamente el impacto del retroceso de los glaciares en términos de funcionamiento hidrológico varía mucho dependiendo de la distancia a la cual estamos en el glaciar. Depende también bastante del régimen climático en el cual uno se encuentra, y también al nivel estacional. Y el último resultado que presenté viene de este estudio de Matthias Huss y Regina Ock a nivel global, que han evidenciado una disminución de más del 10%, por lo menos durante un mes del año, para una gran parte de las cuencas glaciarizadas a nivel global. Esto es todo, y termino agradeciendo su atención y obviamente disponible para preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Antoine. Ha sido una presentación muy en detalle, muy informativa. Y acá tengo unas preguntas que han sido alcanzadas por el Facebook. Una es de Dagner Gustavo Chicata. Él pregunta, ¿por qué los glaciares tropicales se les puede considerar como indicadores de cambio climático? Bueno, no solo los glaciares tropicales, sino todos los glaciares del mundo, justamente por los procesos que gobiernan la vida de un glaciar, podría decir, es que el hecho de que un glaciar crece o de que su masa aumenta o disminuye viene justamente de la acumulación que tiene el glaciar con las caídas de nieve en su superficie,
o de la fusión o sublimación, o digamos de las pérdidas de masa que dependen bastante de... o que dependen de los parámetros meteorológicos. Y obviamente si tenemos un aumento de temperatura, por ejemplo, esto va a tener un impacto sobre muchas cosas en la superficie del glaciar, no solamente sobre la fusión que podríamos encontrar, pero también sobre el tipo de precipitación que podemos tener en la superficie del glaciar. Y, por ejemplo, para los glaciares de los trópicos, los glaciares tropicales, sabemos que la isoterma 0 grados se ubica al nivel del frente del glaciar o en su zona de ablación. Y si el aumento, el crecimiento de las temperaturas aumenta la altura de este isoterma 0 grados, eso se puede traducir en un cambio de fase de la precipitación sobre el glaciar, o sea que podríamos tener lluvia en vez de nieve y obviamente eso impacta después el albedo de la superficie del glaciar, o más bien dicho, la cantidad de energía que va a estar reflejada hacia la atmósfera o que va a ser absorbada, utilizada para la fusión y entonces un impacto directo sobre el balance de masa. Entonces, es todos los procesos que gobiernan la acumulación y la ablación que hacen que los glaciares son buenos indicadores del cambio climático. Una pregunta de Felipe Ferreira. Pregunta, ¿cómo miden el caudal de los glaciares? ¿Podrían dar un poco más de detalle? Bueno, el caudal se mide con una estación hidrográfica que colocamos en el río que sale del glaciar. Lo colocamos lo más cerca posible al frente del glaciar, pero también depende un poco del tipo de suelo y todo eso. Hay que instalar. Y la estación, tenemos distintos aparatos para medir. Podemos medir la altura del río dentro de un canal. Y esta altura la podemos convertir en un caudal, conociendo la forma de la sección del canal por el cual pasa el agua. O también podemos medir con sensores de presión que miden la presión que ejerce el agua sobre el sensor, y esta presión obviamente está relacionada a la altura del agua en el canal, y entonces podemos convertir esta presión en un caudal. Marcos Serna pregunta si considero que la reducción de superficie glaciar se puede identificar en un tiempo mínimo de 3 años. Entonces, la velocidad de desplazamiento que se indica con imágenes de mediana o baja resolución espacial en un año sería lo de la nieve. Se corta un poco, así que no estoy seguro de entender bien la pregunta, pero se trata La de las pregunta, velocidades. lo puedo hacer de nuevo. La velocidad de desplazamiento que se ¿Sí? indica con imágenes de mediana o baja resolución espacial, Uh en -huh. un año sería solo de la parte de nieve. Bueno, hay que tomar en cuenta el hecho de que cuando habla de mediana o baja resolución, no sé exactamente lo que entiende, si estamos hablando de una resolución de 30 metros, 100 metros, pero estas imágenes para glaciares de montaña no son adecuadas para medir velocidades de desplazamiento, porque los desplazamientos son típicamente entre, digamos, algunos metros hasta 200, 300 metros de desplazamiento por año como máximo. Entonces, realmente para poder tener una señal que no es ruido, o medir algo que no es ruido, y medir una velocidad de desplazamiento real, para glaciares de montaña hay que usar imágenes más bien de alta resolución, digamos con resoluciones de algunos metros hasta 10, 15 metros,
bueno, hasta 30 metros. Las imágenes Landsat igual están utilizadas para calcular velocidades de desplazamiento, de desplazamiento, pero con imágenes Landsat es bastante difícil medir velocidades por debajo de 20-30 metros por año. Entonces, o si no, medir desplazamientos para varios años, pero entonces habría que precisar un poco tal vez lo que entiende con mediana resolución o baja resolución. Ramón Pilletero comenta, tengo una pregunta. Muchas gracias, Antoine, por tu presentación. Teniendo en cuenta la especial dinámica de los glaciares tropicales, ¿consideras que para modelizar su balance de masa futuro, por ejemplo, hasta el 2100, es suficiente con las variables de precipitación y temperatura como inputs climáticos? ¿O qué otros parámetros serían interesantes tener en cuenta? Es una pregunta muy interesante, ya que efectivamente sabemos que los glaciares de la zona intertropical, los glaciares tropicales, para utilizar los modelos grado días típicos que están utilizados para cuantificar la ablación para todos los glaciares de latitudes medias, por ejemplo, no son, ese tipo de modelo no es lo más adecuado. Sin embargo, considerando que la temperatura y la precipitación, o más bien dicho, la temperatura es uno de los parámetros para el cual tenemos la mayor confianza en las simulaciones a futuro. Es difícil de no utilizar este parámetro. Por ejemplo, obviamente lo ideal sería de utilizar un modelo de balance de energía, por ejemplo, que utilice la radiación incidente, que utilice la velocidad del viento, la dirección del viento, etc. Sin embargo, para las simulaciones climáticas a futuro, la calidad de las simulaciones para estas variables no es tan buena como la de la temperatura, porque la temperatura es bastante homogénea, aunque la velocidad del viento varía mucho dependiendo de la configuración del valle, dependiendo de la microtopografía que podemos ver, etcétera, etcétera. Es por eso que tenemos que hacer simplificaciones y que todavía efectivamente se utiliza para las simulaciones a futuro, igualmente para los glaciares tropicales, la temperatura y modelos grado día. Sin embargo, podríamos pensar también en otro tipo de parametrización, y de hecho en el estudio que he ilustrado en la presentación de hoy con el glaciar de Songo, que fue un trabajo realizado por Marion Réveillé, un estudiante mía durante su maestría, hemos utilizado una parametrización de la curva de balance de masa con la altura y de la sensibilidad de esta curva según la temperatura. Entonces, seguimos utilizando la variable temperatura, pero no de la misma forma, digamos, y entonces haciendo una parametrización sobre el periodo de monitoreo y asumiendo que esta parametrización obviamente es válida a futuro, pero bueno, eso no hay mucho más opciones, digamos, para este tipo de simulación, y es una alternativa, digamos. No sé si respondo muy bien a la pregunta, pero ojalá que sí. Bueno, acá hay unas cuantas más. Voy a seleccionar algunas porque hay varias y no tenemos, no podemos responder todas. Andrea Gudel pregunta, ¿cuáles podrían ser las razones por las cuales los glaciares en zonas tropicales se verían más afectados que en otras latitudes en las próximas décadas? Gracias por su excelente presentación. La razón para la cual los glaciares tropicales serían más afectados. Bueno,
Como lo mencioné anteriormente, y también hablo de esto, Matías Vil, la semana pasada, realmente lo que vemos con el aumento, el crecimiento de la temperatura atmosférica es el aumento de la isoterma 0 grados. Y sabemos que esta isoterma 0 grados está al nivel de la zona de ablación de los glaciares, o sea que puede tener este impacto directo sobre la fase de la precipitación. También sabemos que en la zona intertropical, al final, la mayoría de los glaciares se ubican a altitudes relativamente bajas, digo relativamente bajas porque a comparación a los Alpes es bastante elevado, pero y, al final no son muchos los glaciares que sobrepasan los 6.000 metros, bueno, excepto en la Cordillera Blanca, pero en la mayoría de las cordilleras tropicales, los glaciares llegan hasta, digamos, 5.300, 5.400 metros. Y ahora la isoterma 0 grados se ubica alrededor de los 5.000, 5.100. Entonces, con el aumento de la temperatura que podemos ver en las simulaciones climáticas a futuro, podemos ver que en muchos de los escenarios, y otra vez Matías Vil habló bastante de eso, la isoterma 0 grado podría sobrepasar la cumbre de los glaciares. Y eso hace que una vez que esta isoterma 0 grado está por encima de la cumbre del glaciar, va a desaparecer sí o sí, porque el glaciar ya no tiene una zona donde puede acumular masa. Y entonces eso puede ser una de las razones, y además también el hecho de que se ha evidenciado que el aumento de la temperatura tendría que ser mejor a mayor altura, o sea que en las alturas altas tendría que ser más importante el aumento de la temperatura y entonces afectar más a los glaciares. Aquí una última pregunta por a través del chat de Facebook de Raúl Rojas. Pregunta, los flujos superficiales en los glaciares debido al derretimiento de la nieve estimados por los modelos numéricos regionales, ¿es acumulado como la precipitación? ¿Puedes repetir, por favor? Porque hay algo que no he escuchado. Ok. Si los flujos superficiales en los glaciares debido al derretimiento de la nieve estimados por los modelos numéricos regionales, ¿es acumulado como la precipitación? Bueno, no estoy seguro de entender la pregunta. Estamos hablando de los escurrimientos de agua en la superficie del glaciar que viene de la fusión de la nieve. ¿Eso es? Sí. Y la segunda parte de la pregunta está relacionada con modelos regionales, pero no estoy seguro de entender. Que en los modelos numéricos regionales, esto es visto como precipitación o no. Ah, ok. Sí, dentro de los modelos regionales se considera, digamos, el escurrimiento como algo de precipitación. Eso. Ok. Entonces, bueno, ojalá entiendo bien la pregunta. Digamos que cuando generalmente en los modelos, cuando la nieve funde en el glaciar, la cantidad de agua que corresponde a esta fusión está transferida directamente afuera del glaciar. Así que no se considera el tiempo durante el cual el agua va en la superficie del glaciar y al final sale del glaciar. Entonces es una aproximación, una simplificación. Bueno, sin embargo, este tiempo puede ser bastante corto, de algunas horas o tal vez algunos días, pero entonces
si se hace el estudio obviamente a una escala de tiempo muy precisa, eso introduce un error. Si se hace un estudio a un nivel anual, esto puede ser considerado como negligible, digamos, este tiempo de transferencia. Pero, sin embargo, cuando la nieve cae en el glaciar, tal vez no va a fundir enseguida, como la lluvia que caería afuera del glaciar, por ejemplo. Así que va a depender de las condiciones meteorológicas que hacen que esta nieve puede permanecer algunos días o algunos meses, o que participe a la acumulación, entonces permanecer algunos años. Entonces, diría que no la podemos considerar como está considerada la lluvia. Bueno, tal vez si la persona quiere precisar su pregunta, me puede mandar un correo directamente por email. Terminamos con las preguntas por el Facebook, pero yo sí tenía dos preguntas específicas. Uh-huh. Una, si me ayuda Robert Alvarado en la presentación de los slides. En el slide 20, Uh-huh. había una gráfica donde comparabas cambio de volumen glaciar. Uh-huh. Entonces, quería preguntarte por qué solo en la cordillera de los Andes, en el periodo 2000 a 2009, se tuvo una recuperación de la masa glaciar. ¿O eso es lo que he observado en tu slide? En esta gráfica, efectivamente, hay una de las regiones que se llama Andes Centrales, donde durante la primera década, 2000-2009, los glaciares de esta región han tenido un balance de masa ligeramente positivo. ¿Te refieres a esto? Sí. Sí, uh-huh. Entonces es solamente para una de las subregiones y como se puede ver es la que se llama Central Andes, que es en color celeste, digamos, al nivel de la región de 30 grados sur hacia, digamos, 38 grados de latitud sur. Y entonces, efectivamente, los resultados de Inés Dussaillan muestran para esta pequeña región un balance de masa promedio durante esta década ligeramente positivo. Sin embargo, las barras de error que aparecen en amarillo, bueno, muestran más bien que podemos considerar como los glaciares en estado de equilibrio durante esta década, tal vez no con una ganancia o por lo menos una ganancia muy pequeña. ¿Y por qué han sido en estado de equilibrio en este periodo? Bueno, esto habría que tal vez hacer un estudio más detallado, analizando las condiciones climáticas durante este periodo, pero es bastante probable que esté relacionado con la precipitación. Sabemos que esta zona de los Andes está bastante sensible, bueno, como otras regiones de los Andes, pero a los eventos El Niño, y que a contrario de la zona intertropical, donde los eventos El Niño se traducen con un balance de masa muy negativo, en esta región de los Andes los eventos El Niño se traducen más bien por un aumento de la precipitación, o sea, de la cantidad de nieve en este caso. Y el periodo un poco particular de la década de los años 2000 podría traducirse con, bueno, donde hubo bastantes eventos El Niño, no muy fuertes, pero una situación con bastante de ellos, por un exceso un poco de prestación tal vez. Bueno, habría que ver también los resultados sobre la evolución de las prestaciones en este estudio, en este periodo, para confirmar lo que estoy diciendo.
Y para terminar, Antoine, una pregunta por parte de INEGEM. ¿Qué sugieres a INEGEM para realizar actividades de monitoreo de los cuerpos de masa glaciar en los Andes peruanos? Es decir, ¿qué tipo de variables monitorear que sean prioritarias, o mejor dicho, de gran importancia para la comunidad científica? Ujú. Bueno, en el INAIGEM y también junto con la unidad de glaciología y recursos hídricos de Huaraz, y en Perú en general hay una cultura de monitoreo de los glaciares que es bastante antigua, particularmente en la Cordillera Blanca, por culpa de las grandes catástrofes que ocurrieron con las lagunas, por ejemplo, en los años 40, 50. Y por eso hay una cultura de monitoreo que es muy importante, muy pertinente y muy importante mantener y seguir con las mediciones de balance de masa en los glaciares que están monitoreados al nivel de la Cordillera Blanca para tener, como lo decía, series las más grandes posibles en términos de tiempo para justamente poder bien cuantificar la variabilidad interanual y también destacar las tendencias a largo plazo. Entonces, esto es un esfuerzo bastante difícil, pero hay que tratar de mantenerlo. Y una variable de la cual he hablado un poco es los espesores de hielo. Como lo dije, hay pocos glaciares a nivel global donde conocemos bien la distribución de los espesores de hielo y eso para los glaciares de montaña la mejor forma de medirlos es con mediciones radar, entonces con un radar que uno camina en la superficie del glaciar con el radar y sus antenas y con esto mide los espesores. Sabemos que para los glaciares de montaña las técnicas con aeronave todavía no son muy adecuadas, tampoco con helicóptero, además que a gran altura es difícil de volar con helicóptero. Tampoco hay drones que permiten de hacer este tipo de medición de espesor. Así que realmente lo que de mi punto de vista es importante a nivel global, no solamente a nivel de Perú, pero es de tener un conocimiento mucho más importante sobre los espesores. Entonces, poner esfuerzo en esto me parece algo muy importante. Excelente. Muchas gracias por tu presentación, Antoine Rabatel. Realmente nos has ayudado a clarificar muchas de las técnicas convencionales y las nuevas tipos de metodología que se van a aplicar para los estudios de áreas glaciares y indicar a todos lo que no se le ha podido responder por el chat de Facebook, que se van a tratar de responder posteriormente con coordinación del doctor Rabatel. Así que esperemos poder responder todas las preguntas de acá a unos días. Se le invita también a todos el próximo viernes científico con la presentación del doctor Adolfo Posadas con el título Estabilidad de secuestro de carbono en suelos a través de un gradiente altitudinal en el sur de Perú. Esto va a ser a las 12 del mediodía hora Perú, a las 2 de la tarde hora de Sao Paulo. Muchas gracias, Antoine, por tu excelente presentación. Gracias a ustedes. Y bueno, hasta luego, Antoine. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.